asambleísta de Movimiento País, Olger Chávez, propone presentar una demanda de inconstitucionalidad a la transitoria que impide la reelección de los dignatarios hasta el 24 de mayo del 2017. Considera que es inconstitucional, algo por lo que él votó el jueves 3 de diciembre del 2015. ¿Se dio cuenta del error ahora o siempre lo supo y sin embargo respaldó una inconstitucionalidad? Asambleísta, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de diálogo. El momento que en la bancada de País abordábamos el tema de las enmiendas, quiero decirle al pueblo ecuatoriano, con la calma, la tranquilidad y la serenidad necesaria, que aquella decisión, sobre todo de la incorporación de la transitoria segunda, motivo de la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, fue una manifestación sincera, transparente, espontánea, orientada a ¿qué? Alimentar más la alternabilidad y la renovación de la clase política en el Ecuador. Pero aquello hay que reconocer esa posición sin la más mínima duda que generó en unas afectaciones de derechos constitucionales. Sabemos que es el soberano, en pluralismo, democracia y libertad, en el silencio y en la soledad de las urnas, el que tiene la última palabra para determinar el rumbo en la conducción de los destinos del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, la historia señala efectivamente que la transitoria que usted quiere demandar no estuvo en el proyecto original, no fue socializada, no estuvo en el informe para el primer debate ni en el del segundo debate. Esa irregularidad usted la apoyó por ser orgánico, para que haya alternabilidad, aun cuando sabía que se estaba violando la Constitución. En estos tiempos se está hablando de ética, de un pacto ético. ¿No hubiera sido mejor ser ético y denunciarlo, y rechazarlo, y votar en contra, o aunque sea mandar al alterno? Pero usted acudió, avaló, legitimó todo eso. Bueno, la manera como usted construye su interrogatorio amerita generarle la precisión clara y directa. Este proyecto en su integralidad con la transitoria fue tema de socialización, de análisis dentro de la bancada, se sometió a votación mayoritaria y luego fue directamente al Pleno. Yo voté por la totalidad del paquete de enmiendas, pero aclarando que esa disposición transitoria fue consecuencia de una firme convicción del Movimiento País de establecer una renovación, insisto, de la clase política en el país, generar la alternancia, pero aquella constituyó, sin la más mínima duda, en un error. Ahora, la Asamblea Nacional es, de acuerdo a su naturaleza, ¿es acaso un órgano de carácter constitucional? No, señor. La Asamblea Nacional, si revisamos de acuerdo al mandato constitucional y a la ley orgánica de la función legislativa, tiene su campo exclusivo de actuación. La Corte Constitucional es el órgano encargado del control de la constitucionalidad en el Estado ecuatoriano. Entonces hablamos de la división de las funciones del poder público, cada una cumpliendo su misión dentro del marco legal y constitucional. Yo quiero pedirle a usted que me permita establecer ya vamos a ir la a eso, fundamentación. Ya vamos a ir a eso. Coméntenos cuál es la fundamentación para que usted se haya demorado 8 meses en presentar la inconstitucionalidad de algo con lo que dice no estuvo de acuerdo desde el principio, pese a que lo respaldó. Porque resulta que en estos 8 meses usted no había dicho absolutamente nada, asambleísta, y de repente sí. Las decisiones se las toma en función de las encuestas y de cómo estén las cosas dentro del partido. Hay una suerte de ética a la carta. Cuando me conviene denuncio algo, de lo contrario me quedo callado. ¿Cuál es la fundamentación de esta acción suya 8 meses después? Ortega Yesset, a quien lo recuerdo en este momento mientras escucho sus palabras, habla: yo soy yo y las circunstancias, el ser y las circunstancias.
El movimiento Alianza País ha actuado orientado ¿a qué? A afianzar más la democracia, a lograr una mayor participación del pueblo en la toma de sus decisiones. Esto es, convencido en la organización participativa del pueblo para impulsar la transformación de la patria. La Asamblea no está integrada por seres perfectos o embajadores de la divinidad. Somos seres humanos con errores, con defectos, y precisamente para ello hay instancias encargadas del control de la constitucionalidad. Y me permito expresar puntualmente aspectos que considero que generan conflicto frontal y directo con principios elementales de la Constitución. Si aquí me permito indicar que la transitoria con la que establece un acto de discriminatorio en el artículo 11, numeral cuarto, dice: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. El mismo artículo en su numeral octavo, inciso segundo, dice: será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. En función y de el esto, mismo asambleísta, artículo en su numeral 5 dice: en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos, judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. en función de esto, Y asambleísta, no sería el artículo constitucional 11, también. numeral Permítame 9 dice: preguntarle, asambleísta, el más porque alto si no, deber del esto Estado se convierte en un consiste monólogo y en esa no es la respetar idea, y hacer asambleísta, respetar por los favor. derechos garantizados en la Constitución. Usted me ha pedido que fundamente Sí, perfecto, constitucionalmente. ahora, con esta Entonces, fundamentación, yo estoy haciendo con la Constitución en la mano. con esta fundamentación Usted prácticamente constitucional, también está restringiendo asambleísta, mis derechos con esta, a poder por expresar favor, está la aquí, está fundamentación hablando, constitucional no en se el que está se restringiendo sustenta la ningún derecho. interposición de la presente acción de inconstitucionalidad ante la respectiva Corte. Ahora, asambleísta, con esta fundamentación que usted acaba de señalar, diciendo que los derechos no son regresivos, que no se puede interponer ningún bloqueo a los derechos de funcionarios ni de ciudadanos en general, el pacto ético, la consulta popular que está proponiendo el presidente, ¿es inconstitucional también entonces? ¿Ha terminado la pregunta? Sí. Ya. Permítame concluir la idea anterior. El artículo 1 de la Constitución dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. El inciso segundo dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Y el artículo 61, numeral primero, dice: el derecho de elegir y ser elegido. De la misma manera, el artículo 427 de la misma Constitución determina: las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Y el 429 dice: la Corte Constitucional es el máximo organismo de control e interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, ejerce jurisdicción nacional, etc. Estos son los fundamentos en que se sustenta la acción de inconstitucionalidad. La pregunta que usted acaba de manifestar: la Asamblea Nacional, primero, de acuerdo a su competencia, es legislar y fiscalizar, y la Corte Constitucional encargada del control de la constitucionalidad. Las acciones que se interpongan, como la presentada por el presidente de la República, y que he solicitado Yo le pregunto que su en la criterio, bancada de asambleísta. país este tema se lo debata, porque es un tema de interés nacional. Es la Corte Constitucional, de acuerdo a sus competencias, la que tendrá que dictar su motivación, calificando
de acuerdo al marco legal y constitucional. Bueno, yo quería saber su criterio, asambleísta. Aquí hablamos permítame, asambleísta. Yo quería conocer su criterio, porque como usted está diciendo, usted acaba de recitar una decena de artículos donde reconocen que usted y el bloque de país han violado la Constitución de la República abiertamente, y sin embargo, 8 meses después, recién dice que se ha dado cuenta de aquello. Desde la Asamblea Nacional, y por ello he planteado que en el seno de la Asamblea Nacional se debate este tema de trascendental importancia, porque no es posible. Asambleísta, le pido un poco de respeto, por favor, para los televidentes. De inversión, de desarrollo en el país, tengan sus dineros en paraísos fiscales, afectando la real y efectiva redistribución de la riqueza del Estado, generando prácticamente un ambiente de inseguridad y de inestabilidad. Entonces, asambleísta, ¿le puedo preguntar o va a continuar usted con este monólogo? ¿Qué pasa? Que ellos demuestren que realmente quieren a la patria, no con palabras ni con retóricas, sino en manifestaciones reales y efectivas. Por eso, vamos más allá de la retórica. El artículo 106 de la Ley de Garantías Constitucionales, que refiere al control posterior de enmiendas, reformas y cambios constitucionales, indica en su numeral sexto que la demanda de inconstitucionalidad deberá ser interpuesta dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigencia. ¿El plazo ya venció o no? ¿Cuál es su criterio respecto a esto? Bueno, yo le agradezco a esa su pregunta, porque esa es la pregunta que han formulado casi todas las fuerzas políticas que pretenden tomarse el poder, sobre todo el órgano legislativo, para repetir la historia vergonzosa de ese Congreso repugnante del pasado. Le quiero decir una cosa, esta Constitución no es la que se aprobó en un recinto militar. Bajo esos parámetros de la Constitución del ayer, que se sepultó en pluralismo, democracia y libertad, en el silencio y en la soledad de las urnas, esa forma parte de una historia de triste recordación. Es aplicable, sí, sería aplicable esa disposición en aquel pasado, pero hoy es aplicable lo que dice, y recuerdo nuevamente, el artículo 1 de la Constitución, que dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Y la respuesta contundente a su inquietud está en el artículo 424, que dice: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Muchas gracias, asambleísta. Lamentablemente el tiempo se ha terminado. Nos hubiera encantado tener un diálogo con usted y no un monólogo y no una recitación de artículos de la Constitución. Ha sido Olger Chávez, asambleísta de Alianza País. Gracias por acompañarnos.